Con la ropa empapada, abrazando a sus 3 hijos temblando de frío, Mariana miraba al cielo suplicando por un milagro. Su esposo había muerto apenas unos días antes, y ahora, sin casa, sin dinero y sin familia cerca, no tenía a dónde ir. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un auto negro se detuvo frente a ellos. Y lo que ocurrió después cambió sus vidas para siempre. Nadie imaginó quién bajaría de ese auto. Y mucho menos lo que estaba dispuesto a hacer por esa mujer desconocida y sus 3 pequeños hijos. Mariana no sabía cuánto tiempo llevaban caminando bajo la lluvia. Había salido de la pequeña casa de tablas y lámina donde vivía con su esposo y sus hijos en la costa de Veracruz, apenas 2 días después de enterrarlo. Víctor, su marido, un pescador humilde, había muerto en el mar durante una tormenta repentina, cuando salió a trabajar con la esperanza de llevar comida a casa. Desde entonces, la vida se había convertido en un túnel oscuro. La dueña del terreno les pidió que se marcharan. No tenían a dónde ir. «Mamá, tengo frío», dijo Mateo, el más pequeño, de apenas 4 años, con los labios morados por el frío. Mariana lo abrazó más fuerte. A su lado, Sara, de 7 años, intentaba mantenerse valiente, mientras Lalo, el mayor, de 10, caminaba serio, como si supiera que ahora tenía que ser fuerte por todos. La carretera estaba vacía. Una vieja iglesia abandonada se alzaba a un lado, cubierta por la vegetación. El viento golpeaba fuerte y la lluvia no cedía. Mariana pensó en entrar allí a refugiarse, pero temía que fuera más peligroso que quedarse afuera. Entonces, un sonido inesperado rompió el silencio. Un auto negro, elegante, se acercó despacio, frenando a unos metros de ellos. Las luces encendidas los iluminaron por completo. Mariana se quedó quieta. Sintió miedo. La puerta del conductor se abrió. De ella bajó un hombre alto, de cabello canoso, con un impermeable largo y un paraguas grande en la mano. Caminó hacia ellos sin decir una palabra. Llevaba algo en el brazo. Mantas. «Por favor», dijo Mariana con voz temblorosa. «No queremos problemas. Solo estamos tratando de encontrar dónde pasar la noche». El hombre no respondió de inmediato. Abrió las mantas y cubrió a los niños, uno por uno. Luego miró a Mariana. Sus ojos eran profundos, pero tristes. «No están seguros aquí». «Hay una tormenta fuerte más adelante. Suban al auto, por favor». «¿Quién es usted?», preguntó Mariana, desconfiada. «Me llamo don Alejandro. No tienen que temer. Solo... no puedo dejarlos aquí. No esta noche». Dentro del auto ya había una canasta con pan, botellas de agua y hasta una sopa caliente en termos. Parecía que... él sabía que alguien lo necesitaría esa noche. Mariana dudó por unos segundos, pero al mirar los labios temblorosos de Mateo, su instinto de madre fue más fuerte. «Vamos, niños, pero solo por esta noche». Don Alejandro no dijo nada más. Subió al auto, encendió la calefacción y condujo en silencio. Pero mientras avanzaban, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No dijo por qué. No esa noche. Y Mariana aún no tenía idea de quién era realmente ese hombre, ni por qué había decidido ayudarlos. Pero, o que tampoco sabía, era que esa noche iba a ser apenas el inicio de algo mucho más grande. Dom Alejandro condujo por quase 20 minutos, em completo silêncio.
A estrada estava escura e deserta, ladeada por plantações cobertas pela neblina e pela chuva que agora caía mais leve. No banco de trás, os 3 filhos de Mariana dormiam, exaustos. Mariana, ainda com o corpo encharcado, olhava para o vidro da janela sem entender o que estava vivendo. "Donde estamos?" perguntou baixinho. Dom Alejandro respondeu sem tirar os olhos da estrada. "Ya casi llegamos." "Es una casa que tengo en las afueras. No vive nadie más ahí." "¿Nos va a dejar ahí?" perguntou com cautela. Ele a olhou de lado, como um leve aperto no olhar. "No, me voy a quedar cerca. No los voy a dejar solos." Mariana apertou os lábios. Algo nela gritava que fosse cuidadosa. Ela já havia escutado histórias de mulheres desaparecidas, de homens que pareciam bons, e não eram. Mas havia algo diferente naquele homem. Ele não perguntava nada, não exigia nada. E o olhar dele, quando cobriu seus filhos com as mantas, era um olhar que ela não via desde que perdeu Victor. Chegaram a uma estrada de terra, cercada por árvores altas. O portão de ferro se abriu automaticamente, revelando uma casa grande, de arquitetura colonial, com luzes acesas na varanda. Mariana segurou o suspiro. Era linda e parecia abandonada ao mesmo tempo. Dom Alejandro estacionou e desceu primeiro. Pegou um guarda-chuva, abriu a porta traseira com cuidado para não acordar os meninos. "Vamos despacio. Há roupa seca e toalhas adentro." Ao entrarem, Mariana ficou paralisada por um momento. O interior era impecável, simples, mas acolhedor, como se alguém tivesse limpado tudo recentemente. Ela sussurrou: "Por que hacía esto por nosotros?" Dom Alejandro fez uma pausa. "Porque alguém, uma vez, também lo hizo por mim." Na manhã seguinte, os raios do sol batiam nas janelas da sala. Mariana acordou num sofá macio, com um cobertor grosso sobre ela. Os meninos ainda dormiam. Na cozinha, o cheiro de café fresco e pão recém-saído do forno preenchia o ar. Ela se levantou devagar e encontrou Dom Alejandro com um avental simples, cortando frutas com calma. "Usted cocinó?" perguntou surpresa. Ele sorriu pela primeira vez. "Tuve una panadería por muitos anos. Aún me gusta levantar-me temprano." Mariana se sentou, confusa. Estava limpa, alimentada, com os filhos em segurança. Mas algo nela não conseguia relaxar. Ela ainda era uma mulher viúva, pobre, sem rumo. "No quero que piense que somos uma carga. Hoy mesmo busco trabalho. Solo necessito dia mais, e salimos de aqui." Dom Alejandro colocou a faca na mesa, e seu olhar ficou mais sério. "Nadie dijo que tienen que salir. No por ahora." "Por quê?" perguntou Mariana, com um nó na garganta. "Que gana usted con esto?" Ele hesitou por um instante. Então respondeu: "Mi hija habría tenido su edad, más o menos." "¿Y sus hijos? Me recuerdan a mis nietos, que nunca conocí." Mariana ficou em silêncio. Don Alejandro virou o rosto, tentando disfarçar a dor. "No tienes por qué creerme, pero no soy un hombre malo. Solo soy un hombre que ha vivido suficiente para saber que hay momentos en que uno tiene que hacer lo correcto, aunque nadie lo entienda." Naquele momento, alguém bateu a porta. 3 batidas firmes. Don Alejandro imediatamente ficou tenso. Mariana também. Ele caminhou até a porta com calma. Abriu apenas uma fresta. Do outro lado, um homem de terno escuro. "Senhor Alejandro, lo hemos estado buscando.
usted tenía una reunión hoy en la ciudad. Don Alejandro fechou a porta com mais força do que queria. Murmurou: Diles que cancelé todo. Não vou a mover-me de aqui. Não por ahora. Mariana escutou tudo, e seu coração bateu mais rápido. Quem era realmente esse homem? ¿Y por qué estaba renunciando a su mundo solo para ayudarlos? La tensión de esa mañana no desapareció tan rápido. Don Alejandro salió al jardín después de la visita inesperada. Mariana, aún confundida, recogía los platos del desayuno cuando Lalo, su hijo mayor, se le acercó con una mirada seria. «Mamá, ese señor es rico, ¿verdad?» Ella dudó antes de contestar. «No lo sé. Tal vez sí. Pero no estamos aquí por eso, Lalo. Él nos ayudó. Y tenemos que estar agradecidos». Lalo miró por la ventana. Afuera, don Alejandro estaba de pie, viendo hacia el horizonte, con las manos en los bolsillos y los hombros ligeramente caídos. Parecía un hombre que cargaba con algo muy antiguo, muy profundo. Pasaron 2 días. La lluvia había cesado, pero el pueblo todavía se recuperaba del temporal. Mariana decidió salir a buscar trabajo. Don Alejandro insistió en llevarla en el carro hasta el poblado más cercano, pero ella se negó. «Prefiero caminar. No quiero que la gente empiece a hablar». Él no insistió. Solo le entregó un paraguas, una botella de agua y un pequeño envoltorio con pan recién horneado. Mariana pasó el día yendo de puerta en puerta, en tienditas, verdulerías, incluso una panadería, pero todos le decían lo mismo: no estamos contratando. Cerca del atardecer, volvió cansada, con los pies llenos de lodo. Al entrar a la casa, encontró a sus hijos jugando con juguetes que ella nunca había visto antes: carritos, libros ilustrados, muñecos, hasta ropa nueva. «¿De dónde sacaron todo eso?», preguntó sorprendida. Mateo le respondió con una sonrisa inocente. «El señor Alejandro los trajo mientras tú estabas afuera. Dijo que eran de sus nietos, pero que ya no los usan». Mariana sintió un nudo en el pecho. Subió inmediatamente al cuarto de huéspedes, donde encontró a don Alejandro acomodando unas cajas. «Se lo agradezco mucho, pero no puede hacer esto. No puede malacostumbrarlos». Él se detuvo y volteó lentamente. «No lo hago por ellos, lo hago por mí». «Es lo único que me queda para sentirme vivo». Mariana no supo qué decir. Tragó saliva. Estaba cruzando una línea invisible entre la gratitud y el miedo a depender. Esa noche, mientras los niños dormían, Mariana bajó a la cocina. Encontró a don Alejandro tomando un té de canela. «¿Puedo sentarme?», preguntó con voz baja. Él asintió con la cabeza. «Siento que no le he preguntado nada. Ni siquiera sé quién es usted en realidad». Don Alejandro miró su taza por unos segundos. Luego habló. «Fui político muchos años, diputado federal incluso. Después dejé todo y abrí una cadena de panaderías. Me fue bien, muy bien, pero perdí a mi esposa y a mi hija, todo en un accidente, hace 10 años». Mariana se llevó una mano a la boca. No pudo decir nada. «Desde entonces, casi no hablo con nadie. Vivo entre una casa y otra, como si buscara algo que ya no existe. Pero cuando los vi, ahí, bajo la lluvia», se detuvo. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Era como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad de hacer lo que no pude, de proteger, de cuidar, de servir para algo más que estar solo esperando la muerte». El silencio se volvió denso. Mariana,
Sin pensarlo mucho, estiró la mano y le tocó la suya. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. Gracias, no sé por qué, pero siento que Dios nos puso en su camino, y a usted en el nuestro. Pero en ese momento, un ruido afuera interrumpió la conversación. El sonido de un carro acelerando, deteniéndose bruscamente frente a la casa. Don Alejandro se levantó de inmediato. Fue hacia la ventana del comedor y miró con atención. Mariana hizo lo mismo. Un auto negro, con los faros apagados, se había estacionado al otro lado del camino. ¿Quién será?, preguntó Mariana, preocupada. Don Alejandro no respondió, pero su rostro cambió por completo. «No puede ser. ¿Qué pasa?», él murmuró, apenas audible. «Eso no es una coincidencia». Sin decir nada más, fue a una habitación que siempre mantenía cerrada. Mariana lo siguió. Él abrió un cajón con llave y sacó de ahí un sobre grande, pesado, lleno de papeles. «¿Qué está pasando? ¿Quién está allá afuera?», preguntó Mariana, con el corazón latiendo fuerte. Don Alejandro se detuvo en seco y la miró fijamente. «Mariana, hay algo que necesito decirte, algo que debí contarte desde el principio». Pero antes de que pudiera continuar, alguien tocó la puerta principal. 3 golpes. Fuertes, urgentes. Mariana se puso pálida. Don Alejandro corrió a la entrada, giró el cerrojo con rapidez y le dijo en voz baja: «No abras, pase lo que pase, no abras». Mariana retrocedió lentamente, sin despegar los ojos de la puerta. Los golpes no se repitieron, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. El reloj en la pared marcaba las 10:23 de la noche. Don Alejandro se quedó de pie, con la mano en el cerrojo, inmóvil. «¿Quién es?», preguntó Mariana, apenas susurrando. «No estoy seguro, pero si es quien creo, esto podría complicarse mucho». «¿Tiene enemigos?». Él giró el rostro hacia ella, serio. «Cuando uno ha tenido poder, siempre los tiene, y más si sabes secretos de otros». De pronto, sonó un celular. No el de Mariana. Era un teléfono viejo, que don Alejandro sacó de un cajón escondido en la entrada. Contestó sin hablar. Del otro lado, una voz áspera y directa. «Sabemos que están ahí. No tardes mucho, Alejandro. Sabes lo que está en juego». La llamada se cortó. Don Alejandro bajó el celular lentamente, respirando con dificultad. «Tenemos que salir por la parte trasera. Ya». «¿Salir? ¿Por qué? ¿Quiénes son ellos? Nos quieren hacer daño». «A ti no. A ti y a tus hijos no les harán nada. Lo que quieren soy yo». Mariana sintió que el mundo se le movía bajo los pies. «No entiendo nada. Tú solo confía en mí. Por favor». Él fue al pasillo, abrió un pequeño closet empotrado y sacó una mochila que parecía ya preparada. Mariana notó que dentro había documentos, dinero en efectivo y un par de llaves. «¿Tenías esto listo desde antes?», preguntó con un hilo de voz. Don Alejandro tragó saliva. Sabía que tarde o temprano vendrían a buscarme. En cuestión de minutos, despertaron a los niños en silencio. Mateo lloró un poco, confundido, pero Lalo lo calmó. Salieron por una puerta trasera que daba a un sendero oculto entre árboles. La luna apenas alumbraba el camino. «¿A dónde vamos?», preguntó Sara. «A un lugar donde nadie nos encontrará», respondió don Alejandro, sin mirar atrás. Caminaron en silencio hasta llegar a una vieja cabaña en medio del monte, a unos 20 minutos de distancia. Parecía abandonada, pero al entrar, Mariana notó que alguien la había mantenido en buen estado. «Aquí van a estar seguros»,
Nadie conoce este lugar. Mariana lo miró fijamente. Dígame la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Don Alejandro encendió una lámpara de gas, se sentó frente a ella y por fin habló. Hace años, cuando era diputado, descubrí una red de corrupción muy grande. Políticos, empresarios, incluso autoridades federales. Guardé copias de documentos, grabaciones, pruebas. Pensaba publicarlo todo. Pero cuando mi hija murió en ese accidente, supe que no fue un accidente. Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, la próxima sería mi esposa. Y lo fue. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y por qué no se fue? ¿Por qué no escapó entonces? Porque me destruí por dentro. Me encerré. Vendí todo lo que tenía. Me escondí detrás de mis panaderías. Nadie sabía dónde vivía, hasta que los vi a ustedes. Y por primera vez en 10 años, sentí que valía la pena salir del escondite. ¿Y ahora? ¿Van a matarlo a usted también? Don Alejandro la miró con una mezcla de dolor y resolución. Tal vez, pero no sin antes terminar lo que empecé. Esta vez, no me voy a quedar callado. Mariana se quedó en silencio largo rato. Luego se acercó a él. Nosotros no vamos a dejarlo solo. Nos salvó. Ahora lo ayudamos nosotros. Don Alejandro intentó protestar, pero Mariana lo interrumpió. Usted me dio esperanza cuando yo ya no tenía nada. Ahora yo se la devuelvo. En ese momento, Lalo se acercó, serio, sosteniendo un celular. Mamá, este teléfono está sonando. No es ninguno de los nuestros. Mariana lo tomó. Era el celular viejo. En la pantalla aparecía un mensaje. Tienes 48 horas, o todos sabrán tu secreto, incluida ella. Mariana leyó el mensaje y volteó lentamente a ver a don Alejandro. ¿Qué secreto? ¿Qué más no me has dicho? Don Alejandro cerró los ojos, respiró hondo y por fin confesó. Mariana, tu esposo, Víctor, no murió por accidente, y yo tengo que mostrarte algo que cambiará todo lo que crees saber. Mariana sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Qué dijiste?, preguntó con la voz temblorosa. Don Alejandro bajó la mirada. Sabía que no había vuelta atrás. Víctor, tu esposo, no murió por accidente. Fue parte de algo mucho más grande, algo que yo mismo provoqué sin querer. Mariana dio un paso atrás. Le temblaban las manos. ¿Estás diciendo que tú tuviste algo que ver con su muerte? No directamente, pero sí tengo la culpa de no haber hecho nada cuando supe lo que estaban planeando. Don Alejandro se levantó lentamente y caminó hacia un pequeño baúl que estaba en una esquina de la cabaña. Lo abrió con una llave y sacó una carpeta de documentos con el nombre de Operación Costera, Zona Veracruz, escrito a mano en la portada. Esto era una red de lavado de dinero. Utilizaban a pescadores locales como cobertura para mover cargamentos ilegales por mar. Víctor, sin saberlo, estaba en medio de eso. Mariana sintió que no podía respirar. Estás mintiendo. Víctor era un buen hombre. Nunca se metería en algo así. Lo sé, respondió don Alejandro firme. Por eso lo usaron, porque nadie sospecharía de él. Cuando se dieron cuenta de que empezaba a hacer preguntas, de que algo no le cuadraba, lo eliminaron. Lo hicieron pasar como un accidente durante la tormenta. Pero yo sé que lo empujaron al mar. Mariana cayó de rodillas.
Lágrimas calientes le corrían por la cara. Mateo, que había despertado por el ruido, la vio desde el pasillo, pero Lalo lo abrazó y lo llevó de vuelta al cuarto sin decir una palabra. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», lloró Mariana. «¿Por qué esperaste hasta ahora?». Don Alejandro cerró la carpeta y se arrodilló frente a ella. «Porque tenía miedo, porque fui cobarde, porque pensé que esconderme me protegería. Pero cuando te vi esa noche, bajo la lluvia, supe que ya no podía seguir huyendo. Te debo la verdad y te debo justicia». Esa madrugada, nadie durmió en la cabaña. Mariana se quedó despierta, mirando fijamente la carpeta sobre la mesa. Fotos, nombres, fechas. Todo estaba ahí. Víctor era una pieza en un juego más grande. Al amanecer, Mariana se acercó a don Alejandro, que estaba sentado afuera, fumando un cigarro que parecía durar siglos. «¿Qué piensas hacer con esa información?». «Entregarla. A la prensa. A alguien que no se pueda comprar. Pero necesito protegerlos a ustedes primero». Mariana lo miró fijamente. «¿Y si yo quiero quedarme? ¿Y si quiero ayudarte a sacar todo esto a la luz?». Él negó con la cabeza. «No puedo ponerte en más peligro. Ya estoy en peligro desde que pisé esa carretera con mis hijos. Y si todo esto es verdad, entonces Víctor merece que el mundo sepa lo que le hicieron». Don Alejandro soltó el cigarro, lo apagó con el pie y suspiró. «Hay un periodista que vive en la Ciudad de México, uno de los pocos que aún no se vende. Me ayudó hace años, pero desde entonces se esconde». Si logramos llegar a él, esta historia podría estallar. ¿Y qué pasa si nos siguen? ¿Si los de afuera saben que nos vamos? Entonces tendremos que adelantarnos. Esa misma tarde, Mariana y don Alejandro comenzaron a preparar el viaje. Cambiaron de ropa, quemaron papeles innecesarios y empaquetaron solo lo esencial. Don Alejandro sacó una camioneta vieja de un granero oculto detrás de la cabaña. Era discreta, sin placas visibles. «Vamos a salir al amanecer, pero no por la carretera principal». «Usaremos rutas rurales hasta llegar a Puebla, y de ahí al DF». Mariana lo observó mientras revisaba el motor con manos expertas. «¿Siempre tuviste un plan de escape?». «Siempre tuve miedo. Es diferente». Cuando el sol empezó a bajar, Mariana fue a caminar entre los árboles. Necesitaba pensar. Lloró en silencio, recordando a Víctor, la sonrisa con la que salía cada mañana a pescar, los abrazos fuertes, las noches sin luz pero llenas de amor. Ahora, todo eso parecía parte de otra vida. Pero al volver a la cabaña, sintió que algo no estaba bien. Don Alejandro no estaba. Los niños dormían. Pero en la mesa, la carpeta con los documentos había desaparecido. «¡Alejandro!», gritó Mariana. «¿Dónde estás?». Nadie respondió. Salió corriendo al patio. Solo encontró las huellas de las botas de él desapareciendo en dirección al monte. «No, no puedes haber hecho esto». Volvió a entrar corriendo, buscando algún rastro. Sobre la mesa, donde había estado la carpeta, encontró una hoja suelta. En ella, escrita a mano, solo había una frase: «Si algo me pasa, entrega esto al periodista. El contacto está en la libreta roja del closet. Perdóname». Mariana sintió que su pecho iba a explotar. Tomó una linterna, un cuchillo de cocina y la mochila con lo poco que quedaba. «No me vas a dejar así, no después de todo esto». Y salió corriendo, sin mirar atrás.
Mariana corría entre árboles, con la linterna temblando en su mano y el corazón latiéndole en los oídos. La noche estaba cerrada, sin luna, y los grillos habían dejado de cantar, como si supieran que algo no estaba bien. «Don Alejandro», gritaba entre jadeos, «¿dónde está? No haga esto solo». Pero no hubo respuesta. Solo el eco de sus propias pisadas en la tierra húmeda. Siguió las huellas por al menos 20 minutos, hasta que llegaron a un pequeño claro del bosque. Ahí, al borde de una barranca, vio la silueta de él. Estaba parado, con la carpeta en la mano, mirando hacia el vacío. «¿Está loco?», gritó Mariana acercándose. «¿Va a tirarse?». Don Alejandro no se volteó, solo habló con voz cansada. «No voy a saltar, pero necesitaba pensar, a solas, saber si aún tengo fuerza para enfrentar lo que viene». Mariana se detuvo a unos pasos de él. ¿Y dejarme sola con esta verdad? ¿Con mis hijos esperando en una cabaña? No, don Alejandro, no otra vez, no más cobardía. Él bajó lentamente la cabeza. Después de un largo silencio, se dio la vuelta. Nunca imaginé que encontraría a alguien que me obligara a no rendirme. Pero aquí estás tú, Mariana, recordándome que aún no es tarde. Le entregó la carpeta en silencio. Mariana la abrazó contra el pecho como si fuera oro. Mañana salimos, pero esta vez juntos. Al amanecer, estaban listos. Mariana revisó a los niños, aún dormidos, y dejó una nota por si se despertaban antes de tiempo. Subieron a la camioneta con lo necesario y tomaron la ruta secundaria rumbo a Puebla, con la esperanza de pasar desapercibidos. Las primeras horas fueron tranquilas. El campo se extendía infinito, con pequeños pueblos polvorientos cruzándose en el camino. Don Alejandro, más callado que nunca, no dejaba de revisar los espejos retrovisores. ¿Cree que nos están siguiendo?, preguntó Mariana. No lo sé, pero ya no confío en el silencio. Prefiero el ruido. Al menos sabes de dónde viene el peligro. Pasado el mediodía, se detuvieron en una gasolinera de pueblo. Don Alejandro entró a la tiendita a comprar agua y algo de comida. Mariana se quedó en la camioneta, organizando los papeles, cuando notó que un hombre bajito, con gorra y lentes oscuros, la miraba desde una moto estacionada cerca. Cuando don Alejandro volvió, Mariana lo detuvo en seco. Ese hombre de ahí no ha dejado de mirarnos. Él volteó con disimulo. Al ver al sujeto, su rostro cambió. No es casualidad, tenemos que irnos. Ya. Subieron a la camioneta. Don Alejandro aceleró y tomó una ruta alternativa. Pero apenas salieron del pueblo, la moto los siguió. Luego apareció un segundo auto detrás. Era claro, los habían encontrado. ¡Nos están rodeando!, gritó Mariana. Don Alejandro apretó el volante. Voy a sacarlos de aquí, aunque sea lo último que haga. Tomó un camino de terracería, lleno de piedras y curvas cerradas. Los vehículos detrás perdían terreno por momentos, pero no se detenían. El polvo se alzaba como una nube, dificultando la visibilidad. Mariana sostenía la carpeta contra su pecho como si fuera su vida, y en cierto modo lo era. Hay una curva fuerte adelante, advirtió Mariana. Don Alejandro frenó, giró con fuerza, pero el auto derrapó. La camioneta chocó contra una cerca de madera y se detuvo a centímetros de una zanja. Ambos salieron tambaleando, ilesos por poco. «¡Corre! ¡Llévate los papeles!»,
gritó él. Mariana dudó. «No voy a dejarte. No hay tiempo. Hazlo por tus hijos». Pero entonces, del auto negro detrás de ellos, bajaron 3 hombres armados. No hicieron ruido. Solo caminaron hacia ellos, como si supieran exactamente a lo que iban. Don Alejandro se puso frente a Mariana. «Llévatela. No la toquen». Uno de los hombres levantó la mano señalando a Mariana. «Ella viene con nosotros. No es una petición». «¡Tóquenla! ¡Y mueren aquí mismo!», dijo don Alejandro, sacando una pequeña pistola que tenía escondida bajo el saco. Mariana retrocedió, asustada, con la carpeta aún en sus manos. En ese momento, uno de los hombres le apuntó directamente, pero antes de que pudiera disparar, un estruendo retumbó por el camino. Un tiro, luego otro. Uno de los hombres cayó. Los demás se cubrieron. Desde lejos, alguien más estaba disparando. Mariana miró al horizonte. Un auto viejo se acercaba a gran velocidad. De él bajó un joven de cabello largo y barba. Don Alejandro lo reconoció de inmediato. «No puede ser. Es Tomás». «¿Quién es?», preguntó Mariana. El periodista vino por nosotros». Los disparos cesaron. Los hombres armados huyeron, corriendo hacia el monte, dejando atrás la camioneta destrozada y el eco del miedo en el aire. Mariana seguía agachada detrás de una roca, abrazando la carpeta con fuerza, temblando. Don Alejandro estaba de pie, jadeando, con el arma aún en la mano. El joven del auto viejo se acercó con cautela, levantando una mano en señal de paz. «Tranquilos, soy Tomás Ortega. Vengo a ayudarlos». Don Alejandro bajó el arma, pero no del todo. «¿Cómo nos encontraste?». Tomás sonrió apenas. «Llevo siguiéndolos desde hace días. Su contacto de confianza en Veracruz me alertó. Sabía que tarde o temprano tratarías de sacar todo esto a la luz». Mariana se incorporó lentamente. Estaba sucia, con los pantalones rasgados y el cabello enredado, pero en sus ojos brillaba algo nuevo: determinación. ¿Tú eres el periodista que puede publicar todo esto? «El único que queda que no se ha vendido», respondió Tomás. «Y el único que sabe cuánto arriesgó este hombre para guardar esa carpeta». «La tenemos», dijo Mariana mostrándola, «pero están dispuestos a matarnos por esto». «Lo sé. Y por eso tenemos que movernos ya. Hay un lugar seguro a unas 2 horas de aquí». «Pueden descansar ahí mientras preparamos todo». Don Alejandro dudó. «¿Podemos confiar en ti?». Tomás lo miró a los ojos, serio. «Usted confió en mí hace 10 años. Yo le fallé una vez. No lo haré de nuevo». El viaje hasta el escondite fue largo y silencioso. Tomás los condujo por caminos rurales hasta llegar a una hacienda antigua, oculta entre árboles altos. Adentro, varias computadoras, radios de onda corta y documentos apilados mostraban que ahí se planeaban cosas importantes. «Aquí nadie nos rastrea», explicó Tomás. «No hay cámaras, ni red celular. Estamos aislados, como debe ser». Mariana no soltaba la carpeta, ni siquiera cuando le ofrecieron una cama para descansar. Tomás la notó tensa y se sentó frente a ella. «Sabes lo que implica publicar esto, ¿verdad? Va a explotar. Habrá juicios, arrestos y probablemente represalias, no solo contra Alejandro, sino contra ti también». «No me importa», respondió Mariana. «Esto no es solo por mi esposo».
Es por todos los que han sido usados, callados o enterrados. Alguien tiene que hablar. Tomás asintió. Entonces lo haremos. Pero hay algo más. Sacó su laptop, encendió una pantalla y mostró una lista de nombres. Mariana los leyó en silencio. ¿Qué es esto? Los otros implicados en la red de corrupción. Y mira esto. Señaló un nombre resaltado. Álvaro Méndez, subdirector de Pesca y Desarrollo Costero. Este hombre firmó personalmente los permisos falsos que usaron para operar la red. ¿Y sabes quién trabajaba directamente para él? Tomás hizo clic en un documento. Apareció una foto. Víctor, su esposo. Mariana llevó la mano a su boca. Lágrimas brotaron sin permiso. Él no sabía nada. Lo usaron desde dentro. Sí, dijo Tomás, bajando la voz. Pero hay más. Hizo clic en un video. Era una grabación borrosa de una cámara de seguridad vieja. Mostraba a 3 hombres en un muelle. Uno era Víctor, los otros 2, desconocidos. En el video se ve cómo uno de ellos empuja a Víctor al mar. Mariana se levantó de golpe. «Es él, es ese maldito, yo lo conozco». «¿Quién es?», preguntó don Alejandro, entrando en ese momento. Mariana temblaba. «Ese es el hombre que vino a la casa hace días, el que estaba afuera tocando la puerta. Él mató a Víctor». Tomás se puso de pie. «Entonces, ya no es solo corrupción, es asesinato. Y tú, eres testigo directa». Don Alejandro se quedó en silencio. Miraba el rostro de Mariana, quebrado, pero lleno de rabia. «Si esto se publica», dijo Tomás, «van a intentar desaparecerte, a ti y a tus hijos. Pero si te atreves a hablar, cambiarás muchas vidas». Mariana respiró profundo. «Estoy lista, públicalo todo». Horas después, Tomás subió los archivos encriptados a una red segura. Redactó un reportaje con nombres, pruebas, videos y testimonios. Mariana grabó un video corto, hablando a cámara, contando todo. «Mi nombre es Mariana López, soy viuda. Y esta es la historia de cómo mataron a mi esposo para encubrir una red de corrupción». Cuando terminó, don Alejandro la miró con lágrimas en los ojos. «Tu voz es más poderosa de lo que imaginas». Pero en ese momento, una alerta sonó en la computadora. Un mensaje entró a la red privada de Tomás. «Ya sabemos dónde están. Tienen hasta el amanecer. Después de eso, no habrá perdón». Tomás se levantó de golpe. «Nos encontraron». Mariana apretó la mano de don Alejandro. «¿Qué hacemos ahora?», y él respondió con una mirada decidida. «Ahora, peleamos con la verdad, hasta el final». El silencio en la hacienda era espeso como niebla. Afuera, las luces estaban apagadas. Adentro, Tomás cerraba todas las ventanas, don Alejandro revisaba su arma por última vez y Mariana sostenía la carpeta vacía. Todo el contenido estaba en la red. «El reportaje se publicará en automático a las 6 de la mañana», dijo Tomás. «Aunque nos encuentren antes, ya no pueden detener la verdad». «¿Y después de eso?», preguntó Mariana. «¿Nos vamos a esconder para siempre?». Don Alejandro la miró. «Después de eso, el mundo cambiará. Y tú tendrás que decidir si quieres desaparecer o vivir con el peso de ser el rostro de una verdad que muchos querrán silenciar». Mariana respiró hondo. Miró por la ventana. Sabía que la decisión ya estaba tomada. «No voy a desaparecer. He vivido escondida toda mi vida». «Si me pasa algo, mis hijos sabrán que su madre luchó por la verdad».
Las horas pasaron lentas. A las 5:38 de la mañana, los primeros autos comenzaron a aparecer al final del camino. Eran 3 camionetas negras, sin placas. Hombres con radios, lentes oscuros y armas grandes. Rodearon la hacienda en silencio. No hicieron disparos, solo esperaban. Tomás terminó de conectar el último repetidor de señal por si intentaban cortar la comunicación. Don Alejandro estaba junto a la puerta, en posición. Mariana, en cambio, fue a la habitación donde dormían sus hijos. ¿Y ellos?, preguntó Tomás, preocupado. Si entran disparando, no estarán seguros. No quiero que vivan corriendo. No más, dijo Mariana. Tengo un plan. Tomás y don Alejandro intercambiaron miradas. En ese momento, Mariana abrió una pequeña caja que estaba bajo la cama. Dentro había un documento firmado, una carta pública de confesión, con todas las pruebas físicas y su testimonio. Además, una grabación de voz. Si me pasa algo, dijo Mariana, quiero que esto se entregue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la ONU si es necesario. Pero no lo escondan, no lo entierren. A las 5:59, las camionetas se acercaron. Mariana salió primero, con las manos arriba. «No estoy armada», gritó, «y todo ya está publicado». Si me matan ahora, solo confirmarán lo que dije. Uno de los hombres, más alto que el resto, bajó de la camioneta principal. Se quitó los lentes oscuros. Era el mismo que apareció en el video empujando a Víctor al mar. «Estás haciendo mucho ruido para alguien que no tiene poder», dijo con una sonrisa torcida. «No tengo poder», respondió Mariana, «pero tengo la verdad, y ahora todos la tienen también». En ese momento se escuchó un zumbido en el cielo, un dron, luego otro, después más. Tomás, desde dentro, había activado la transmisión en vivo. Decenas de periodistas independientes se habían conectado al canal cifrado para cubrir la historia. «Ya están grabando», dijo por radio. «Y si alguien dispara, el mundo entero lo verá». El hombre de la camioneta se detuvo. Tragó saliva. No esperaba eso. En ese momento, una voz sonó por los radios de los hombres armados. «Retírense, de inmediato. El operativo está cancelado». Los hombres miraron a su jefe. Él apretó los dientes, pero asintió. Uno por uno, comenzaron a subir a sus vehículos. En minutos, desaparecieron. Don Alejandro salió de la hacienda y abrazó a Mariana. «Lo lograste». «Lo logramos», corrigió ella. «Víctor, por fin tendrá paz». 2 semanas después, Mariana apareció en la portada de todos los medios. Viuda expone red de corrupción nacional tras muerte de su esposo. Mariana López, la mujer que no se quedó callada. Recibió amenazas. También recibió apoyo. Don Alejandro, finalmente, se entregó voluntariamente a las autoridades con todo lo que sabía. Pero gracias a su testimonio, se desmanteló una red que operaba desde hacía más de 10 años. Tomás publicó un libro. El reportaje fue nominado a un premio internacional. Pero Mariana no quiso fama. Se mudó con sus hijos a un lugar tranquilo en el sur del país, donde nadie la conocía. Ahí abrió una pequeña panadería. La nombró Víctor y Sol, en honor a su esposo y a la nueva luz de su vida. Un día, un cliente le preguntó si ella era la famosa mujer de los papeles. Ella solo sonrió. «No, yo solo vendo pan».
pero le puedo contar una historia si quiere. Y en su mirada aún brillaba la fuerza de una mujer que, sin buscarlo, cambió el destino de un país entero, con la verdad en las manos y el dolor convertido en valor. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y no te pierdas las próximas historias reales, impactantes y llenas de emociones que tenemos para ti. Cada semana, una nueva historia que te hará reflexionar, sentir y a veces hasta llorar. Porque en este canal no solo contamos historias, las vivimos contigo. Suscríbete, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y déjanos en los comentarios qué parte te conmovió más. Nos vemos en el próximo capítulo.